Estamos hablando sobre la accidentología vial, estamos hablando sobre la cantidad de personas que manejan con alcohol en sangre y lo que queremos saber también es cuál es el impacto de todo esto en la salud pública. Y es por eso que está con nosotros el doctor José Cuestas, es el director de emergencias sanitarias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Hola, muy ¿Cómo bien, ¿cómo anda? le va? Bien, muy bien. Y lo que implica, ¿no? Un accidente para la medicina, para la provincia. Primero, en cuanto a la salud y a la vida. Y luego una cuestión económica también, porque sale mucho dinero. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda que todas las, digamos, las patologías que se encuentran en un accidente, más la morbilidad, ¿no es cierto?, de cómo queda esa persona, ¿no es cierto?, impacta muchísimo económicamente. Doctor, ¿hay registros, hay estadísticas de los accidentes viales? Sí, nosotros estamos teniendo una geolocalización que la estamos trabajando. La intención es llegar a un sistema integral en la provincia, con GPS que tenemos en las ambulancias, y los venimos desarrollando bastante bien. Vamos avanzando porque la provincia está dividida en 4 zonas, y esas 4 zonas, ¿no es cierto?, estamos desarrollando primero la zona 1, que es, digamos, lo que es el Gran Paraná, la zona 2, que es Concordia, después Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La idea es llegar, ¿no es cierto?, a trabajar un sistema integral en el cual va a ser, digamos, como yo digo, aunque sea en esta gestión, dejar plantadito el árbol como para que Claro. se desarrollen adelante. ¿El Hospital de Alicia Más Bernat de Concordia tiene la misma complejidad del San Martín? Sí, tiene una pequeña diferencia, pero Ujú. los 4 lugares que yo son los que están montados, ¿no es cierto?, para la alta complejidad. Ah, bien, digo, ¿y es suficiente? Porque uno todo el tiempo está pasando información donde lo que advierte es la cantidad de personas que llegan, de gravedad obviamente, derivadas al Hospital San Martín. Sí, lo que pasa es que el avance tecnológico de la medicina hace que los pacientes vivan mucho más, y se requiere mayor complejidad y bueno, se saturan normalmente las terapias intensivas, Claro. ¿no? ¿Y qué incidencia tiene en cuanto a los accidentes de tránsito la edad promedio de las personas que llegan al hospital? Está bien. Hay un promedio de gente muy joven, entre los 20 y 40 años, donde se manifiestan normalmente el mayor porcentaje estamos hablando de accidentología, ¿no? Ujú, ujú. Hablábamos recién sobre la importancia, bueno, de la educación, de tomar conciencia, pero hasta tanto esto no llegue o se logre en la población, ¿de qué manera cree usted que se pueden contrarrestar la cantidad de accidentes que se dan con personas que viajan alcoholizadas? No, es imposible llegar a nivel cero, ¿no es cierto? El control tiene que ser importante. Recién hablaban acá los chicos del tema de, por ejemplo, un ejemplo que fue la fiesta de María Grande, que nosotros a último momento, por una orden de la ministra, fuimos a cubrirlo porque estábamos preocupados, sobre todo por el trayecto que había Claro. para llegar hasta ese lugar. Y ¿Pusieron una unidad allí? sí, sí, fuimos a Ajá. controlar. Fuimos a controlar, hablamos con los... Porque para colmo, los municipios tienen independencia para este tipo de cosas. Entonces, por ahí es difícil, a veces ni nos enteramos la fiesta que hay. Acá nos venían anunciando alrededor de 15.000, 20.000 personas. Claro. Entonces a nosotros les preocupó mucho en ese momento a la ministra, nos llamó, hicimos reuniones con los organizadores y nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, la chica decía sobre el consejo que le daba a una persona que ha preguntado que si iban a hacer control de colemia. Eh, y le estaba haciendo un comentario como se estaban diciendo. Nosotros, estadísticamente, de las personas alcoholizadas, el 80% eran mujeres. Yo estimo que porque no están acostumbradas a tomar alcohol. ¿O porque toman mucho más, Porque ahora hay más doctor? No mujeres sé, que toman no alcohol. te lo sé decir, pero me llamó la atención muchísimo. Mira vos. Y, digamos, la consulta por alcoholemia fue altísima. Altísimo. A pesar de que no hubo tanto, en total se registraron 30 casos, pero los 30 casos para que lleguen a digamos, a un puesto sanitario es porque están descompuestos. Claro. Doctor, está bueno que los organizadores de diferentes fiestas que se hacen en nuestra provincia los puedan contactar y los puedan consultar. Porque ustedes no van a controlar ni van a prohibir, digo, que tomen alcohol, pero sí están ahí como para poder atenderlos, Sí, ¿no? es una lucha que venimos haciendo nosotros. Lo que más se manifiesta es la fiesta de disfraz de acá, en el cual ellos tienen muy bien montado adentro, y nosotros decimos, guarda que lo que circula afuera y lo que va a entrar
¿no es cierto?, a la fiesta, y quién se va a hacer responsable, y es la provincia. Entonces Claro. nosotros muchas veces tenemos que estar, a pesar de que tenemos buen contacto, ¿no es cierto?, fundamentalmente con la departamental Paraná, ¿no es cierto?, en el cual nos ponemos de acuerdo, sabemos cómo manejarse, pero todavía quedan algunas deudas, no tenemos todavía una onda verde para salir, pero lo venimos trabajando, pero no como se debe. Mirá ¿Y vos. cómo se debería? Y se debería que sea obligatorio pedir Ah. autorización al Ministerio de Salud. Directamente. Y nosotros tendríamos que estar revisando que cómo son las coberturas. Claro. Por ejemplo, María Grande, a mí particularmente no me gustó la cobertura que hicieron, el puesto sanitario de adentro. Entonces, ¿Por qué no le gustó? Digo, ¿qué faltaba porque o qué para no mí le estaba bien faltaba hecho? calidad. Por ejemplo, vos no podés tener a alguien alcoholizado y no tener un lugar donde tenerlo, una camilla, una cosa de eso. Claro. Claro. Doctor, ¿usted cree que en este tipo de fiestas se puede prevenir o se puede, no sé si prevenir, pero educar tal vez? Sí, Que lo desde que el pasa ministerio que... dispongan a personas que a los chicos que van entrando le vayan dando un panfleto, un flyer, no sé, algo. Sí, yo creo que puede ser una parte, pero no creo que sea la solución porque hay una excitación con esa fiesta, como le decía la chica Claro. ¿no es cierto?, A su a la hija funcionaria. ¿Era la hija? Era la hija. Ah, ¿Era la no, hija? una No, amiga, era una amiga. qué chica una no amiga de era. la hija. No, no, no. Y que decía, ¿no es cierto?, van a hacer test de alcoholemia, o sea que ese era el parámetro. Claro. Y ella decía, ¿por qué tenemos que ser hijos del rigor? Entonces, yo creo que eso no influye tanto porque digamos, todas las publicidades que hay. Y los municipios, ¿no es cierto?, para ellos fue una fuente de ingreso muy importante. Claro. Claro. Entonces, Cada uno tapa agujeros a desde su lugar. ultranza, sí o sí las autorizan. Claro, claro. Y los accidentes, sobre todo pensando con quienes viajan alcoholizados, ¿se dan más en autos que en motos o es indistinto? No, depende la hora. Ah, Depende la hora. Por ejemplo, a la tardecita las motos y a la mañana temprano, es increíble, cuando van a trabajar. claro. Las motos siguen, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad. Sí, sí, siguen encabezando el ranking. Sí. Siempre la mayoría Sí. de los Se accidentados ha bajado llegan. mucho, digamos, la complejidad, porque, digamos, uno cuando ve en la calle, por lo general, el casco se ha usado, eso se impuso. Eso lo peleamos durante años, que era el uso del casco, hasta que, digamos, en eso sí concientizó a la población. No lo hace por obligación, porque yo no veo muchas Ahora motos, no lo hace por obligación, Claro. pero en su momento fue un Porque se control asustaron. estricto, claro. Claro. ¿no es cierto? Claro. Se asustaron. El traumatismo de cráneo era la patología más importante, ¿no es cierto? Y el que quedaba mal. Claro, exacto. Sí, porque además lo que uno siempre pierde de vista es la persona que ingresa por un accidente y uno después pierde de vista sobre la evolución. Y si esa persona Totalmente. sobrevivió pero no sabe en qué condiciones queda. Totalmente. Y una persona incapacitada también es un problema para el Estado, porque lo tiene que Sin asistir. duda, sin duda. Doctor, los otros días vimos una resolución del Ministerio de Salud de la provincia en donde indica algunos accidentes que ocurren en el puente que une Rosario Victoria y asimismo en el túnel que nos une con la ciudad de Santa Fe. ¿A qué provincia le corresponde si se produce un accidente en alguno de estos dos lugares? No, si hablamos de lo que es el puente de Rosario con Victoria, ¿no es cierto?, está concesionada. Al estar concesionada tienen la obligación ellos, ¿no es cierto?, de contratar, ¿no es cierto?, un servicio de emergencia. Pero para el traslado, después van a un hospital público. Depende. Ah. Normalmente sí iban al hospital público. El asunto es a qué lugar iban. Sobre Ese todo era- porque el ese era Rosario la- Victoria es un desastre. La cantidad de Sí, accidentes. tenés más accidentes en la 12. Lo que pasa es que no lo vemos tanto. Lo que lo use la 12 con la 14, Ajá. ¿se ubican? ¿Sí? Eso tiene un promedio de un accidente por día. Es terrible. Es muchísimo. Y eso también trae diferencia que si llevas a Zárate o llevas a Gualeguaychú. Gualeguaychú está bien desarrollado desde el punto de vista de emergencia. Ahora con esto había una gran inquietud del director del Hospital Salaberry de Victoria, el doctor García, en el cual él hizo hasta un proyecto de decir, bueno, ¿a quién corresponde? Porque ¿qué hacía la concesión? Decía, son 60 kilómetros, los primeros 30 kilómetros van a Victoria y los otros 30 kilómetros van a Rosario. Pero en realidad no medían la complejidad. Entonces, ahora se llevó un arreglo, de cual dentro de ese arreglo es de acuerdo a la complejidad. Digamos, si es una alta complejidad, van a Rosario. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque
nosotros tenemos un gran problema en Victoria, no tenemos terapia intensiva. O sea que ahí se puede recepcionar, se puede estabilizar un paciente, Sí, primero Pero hay que auxilios. hacer un soporte vital Claro, que decimos claro. nosotros, ¿cierto? Es la atención inicial del traumatizado, llevarlo ahí, estabilizarlo, pero después hay que trasladarlo, ¿no es cierto?, fundamentalmente a Paraná, o en todo el otro lugar que tenés terapia es Gualeguay, y no queda más. Entonces, él sostenía que la alta complejidad tenía que ir a Rosario. Bueno, se hizo una reunión con el subsecretario de Santa Fe, ¿no es cierto?, se pusieron de acuerdo y bueno, y los traslados de alta complejidad, ¿no es cierto?, van a Rosario. Doctor, no sé si le compete a usted, es una cuestión legal. Si yo llego a tener un accidente o en el puente o en el túnel, las consecuencias que yo pueda contraer con esto, ¿se hace cargo la provincia? ¿Se hace cargo el dueño de la concesión? No, yo eso ya No lo no, sabe. no lo manejo, yo estimo que ya es un tema legal. Está bien, es un tema Porque legal. pues hay que ver, ¿no es cierto?, si hubo culpabilidad de lo Claro. tuyo, Claro. o si hubo algo de la ruta. No digo, porque me quedo pensando en esto siempre, en La- el costo que la La provincia responsabilidad tiene que... del trayecto es la concesión. Está bien. Por ejemplo, los caminos tienen que estar bien, tienen que estar marcados. Entonces, después ya es un tema exclusivamente legal. ¿Cómo está en general la provincia de Entre Ríos? Nosotros en la cientología, Ajá. y nosotros estamos trabajando, nosotros estamos bastante conformes como estamos trabajando, ¿no es cierto?, con esto que yo comentaba, la geolocalización, en el cual, ¿no es cierto?, se desarrolló un software bastante importante y lo vamos incorporando despacio a diferentes lugares. Tanto así que si vos evaluás, vos decís, ¿cuándo te enteraste de la última queja? Normalmente ha bajado. Claro. Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando a favor. Es muy complejo, costoso tener una terapia intensiva. Se lo pregunto por lo que estaba diciendo del Hospital de Victoria. ¿Por qué no pueden tener una? ¿Qué se necesita, además de aparatología? ¿No hay profesionales? Yo creo que no es un problema de costo, sino que es un problema de buscar el lugar estratégico donde tiene que estar, ¿no es cierto? Las terapias intensivas, por ejemplo, hay un gran problema entre lo que es la parte privada y la parte pública. Al ser tan costoso hay más dentro de la parte pública que de la parte privada. Entonces, la provincia se tiene que hacer cargo un poco de todo esto. O sea, imagínense que la cantidad de accidentes que hay, por lo general hay mutualizado, hay seguro, hay miles de cosas y es la provincia que absorbe ese tipo de patologías. ¿Pero por qué es tan costoso? Terapia intensiva es muy costoso justamente por todos los avances tecnológicos Claro. que hay. Claro. Hoy Eso es todos lo los que le hace tratamientos y los métodos de diagnóstico que hay Claro. son carísimos, ¿no es cierto? Y cada vez, tanto así que nosotros en dirección de emergencia trasladamos muy poco ya a Buenos Aires. Claro. Prácticamente están desarrollados en esta zona de acá. ¿Y Lo usted que cree significa, que... perdón, en Sí. la parte de ingeniería, ¿no? Tener que armar una terapia intensiva. Sí, yo creo que es un problema de decisión, ¿no es cierto? Un problema de decisión. Después, el otro problema es la capacidad profesional. La capacidad profesional, ¿no es cierto?, son los terapistas, no son los médicos que tienen una formación más elevada que un médico común, Claro. un médico común de guardia. ¿Usted cree que las autovías, las autopistas pueden contrarrestar los accidentes viales? A propósito de lo que decía de la Ruta 12. Sí, la 12 es inentendible. Digo, yo la recorrí personalmente porque no entendía algunas cosas. Recordemos, doctor, dónde va la 12. La 12 es la parte que vos cruzás del puente Zárate-Brazo Largo hasta donde empieza la 14, que es Saiba. Hasta Saibas. Hasta Saiba es la 12. Esa parte de ahí realmente es altísimo la cantidad de accidentes que hay. ¿Qué características tiene? ¿Que es angosta? Yo creo que para mí tiene, esto es mi opinión, Sí. Yo creo que tiene un problema de banquinas. No tiene. Tanto así que si vos la recorres y vos por ahí, por X circunstancia, vas cansado, querés parar en un costado, si son días de lluvia no podés parar. No tiene descanso. Y después no hay estaciones de servicio, no hay... Yo creo que hay una nada más. Ah, sí. Hay una nada más que creo está que con- una ESO que está, Sí, pero sí. que está de una mano contraria, Total. creo que te permite girar, pero La gente que hace Buenos Aires-Paraná lo elige mucho porque se ahorra 40 kilómetros, que no sería demasiado, y se ahorra casi 500 pesos de peaje. Claro. sí, Porque si venís por autopista Rosario-Santa Fe, pagás entre 500 y 600 pesos solamente de peajes. sí, Claro. sí. Y aparte tener todo el corredor Uruguay con todo el turismo está Además. mucho más desarrollado esa parte de ahí.
Además. las termas. Yo creo también de que el cruce, de pasar por lugares de, digamos, de mayor movilidad, digamos, de tránsito, es como que se aflojan también un poquito. ¿Y los camiones son un problema? Oh, sí, son terribles. Nosotros cada vez tenemos más camiones. Claro. Es terrible. Digo, por el sobrepaso, ¿no? Porque el automovilista no tolere detrás de un camión y en el sobrepaso No, donde se da el choque después, muchas veces. La conducta del camionero. Ajá. Hay muchas oportunidades. Vos acá tenés muchos camioneros. Vos ves muchos camiones que son, me van a matar los camioneros. Pero yo he visto... No, bueno, pero es una realidad. Hay doctor. muchas oportunidades que vos lo ves que un camión quiere pasar y vos venís atrás y se te adelanta y pasa a la velocidad de él y tenés que bajar la velocidad vos. Claro. Es un gran problema el tema de los camiones. Es una lástima que los trenes no estén desarrollados. O sea, el camión no tanto, sino que quién conduce el camión. ¿Quién conduce? El desarrollo. Obviamente. No puede ser que todo el transporte, ¿no es cierto? Que todo vaya el por único camiones. lugar del Todo. mundo, ¿no es cierto? Que el transporte más importante es el de los camiones. Exacto. Claro. Tendría que Exacto. estar desarrollados los trenes. Exacto. Yo escuchaba el tema de los colectivos ustedes ahora. Si nosotros tuviéramos desarrollado los trenes, que se arreglen. Ujú. O sea, sobre todo con las dos zonas más importantes, ¿no? Total. Colonia, Avellaneda, San Benito, Oro Verde, Tal cual. que es donde estaban llegando. Porque es una cuestión más empresarial que... Bueno, fue una decisión política también. Sí, no, donde se no, no siguen lo conozco bien, viendo las pero consecuencias. cuando uno lo ve, yo dice, pero el sentido común sería el tren. Hubo una decisión política de matar a los ferrocarriles Totalmente. para potenciar Sí. precisamente en su Sí, momento sí, el sí. negocio que implicaba Sí, el sí. traslado Los camiones. en Sí. camiones y en colectivos. Totalmente, Además. hace muchos años. Exactamente. Doctor, para finalizar y quedarnos con un buen mensaje o con un mensaje de lo que tenemos que tener y prestar atención antes de salir a manejar si bebimos. Bueno, no, el No ideal hacerlo. sería no salir a acostumbrarse, nosotros hoy hablamos, yo ingiero alcohol también, ¿no es cierto? Pero cada vez uno tiene más precaución y tiene que trasladarlo. Yo voy a una fiesta, no manejo, ¿no es cierto? Uno sale de una fiesta, bueno, hay un amigo que maneja otro tipo de personas. Eso tiene que ser, cada vez tenemos que hacer más conciencia de ese tipo de cosas. José, muchísimas gracias. No, Ha sido por un- Gracias favor, y muy gracias a amable. ustedes como siempre. Muchas gracias. El doctor Cuesta dándonos justamente cuenta de lo que está ocurriendo con la accidentología y qué es lo que nos pasa a los entrerrianos cuando bebemos y agarramos el auto y salimos a la ruta. Y el impacto en la salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, hablamos de una salud que se sostiene a partir del aporte de todos y que tiene que ver con eso. Y cuando hablamos del gasto del Estado, hablamos de lo que nos cuesta a cada uno de nosotros tener que sostener las conductas irresponsables.